insuficiencia cardíaca. Asumo que este tema es un tema muy, diría yo, del día a día. A veces pasa desapercibido, porque a veces se subdiagnostica, porque normalmente el paciente con insuficiencia cardíaca es coronario, es hipertenso, en su efecto en algunas realidades prevalece la insuficiencia cardíaca valvular reumática, las chagásica, lo que hay gente acá después del Perú, Bolivia, por ejemplo, son las trópicas principalmente, Perú, etc. Y observamos de que más de las veces pareciera que no existiera como tal, y eso es la realidad del hospital. Yo le digo a hacer cardiovascular porque también veo dos colegas que están pasando su estancia. Nuestra realidad es más de las veces coronaria, isquémica, y tratamos de ceñirnos a lo que dicen los estudios al respecto. Lamentablemente hay enfermedades negadas. Las negadas son las reumáticas, que es prevalente en muchos países, y la chagásica, que también es muy prevalente. Cuando sucede la insuficiencia cardíaca, entendemos que hay un corazón que está remodelado. Remodelar significa que se ha transformado. Puede haberse engrosado, puede haberse dilatado. Lo cierto es que se ha transformado a expensas de fibra. Y la fibra surge cuando hay daño. El mejor ejemplo es un infarto agudo de miocardio. La zona muerta se fibrosa y la zona muerta ya no contribuye al bombeo del corazón. Entonces, ese remodelado ventricular, para poder sustentar el requerimiento sistémico, hace uso del sistema de compensación. Básicamente, el renino, la aldosterona, el sistema simpático. Entonces, entender que hay activación del sistema renina, aldosterona y simpático para entender la insuficiencia cardíaca ha sido conocido en la estructura de esta campaña. Como ustedes verán, el punto inicial en la remodelación es la compensación con sistemas tipo renina, angiotensina, aldosterona, tipo simpático y otros por descubrirse, ahora el sistema de los péptidos natriuréticos. En el tiempo hay cambios en lo que significa la parte eléctrica, hay niveles de disincronía entre aurículas y ventrículos, entre aurículas y ventrículos, en las paredes del ventrículo. Hay trastornos renales, hematológicos. No hay que dejar de lado que también hay alteraciones a nivel molecular, la apoptosis, una muerte programada de manera más precoz, y tenemos inflamación, oxidación, reducción a nivel molecular, y es uno de los puntos que ahora se está mucho enfocando, y eso me lleva al síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, la remodelación ventricular, que es el primer punto, viene a ser la base de lo que significa la insuficiencia cardíaca. Si hablamos de insuficiencia cardíaca con acción de eyección preservada y reducida, acá le pongo náuseos, que actualmente se consideran dos fenotipos de insuficiencia cardíaca, los que tienen presión de eyección reducida por debajo del 40% y que tienen presión de eyección preservada por encima del 50%. Cuando hablamos del clásico presión de eyección reducida, el daño se inicia a nivel del miocito. Ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Me mata un pedazo del corazón, esa zona se transforma, se remodela, y me condiciona alteraciones que se denotan en baja presión de eyección. En el otro grupo, el paciente con presión de eyección preservada, el daño empieza a nivel del endotelio. Lo que importa mucho son los factores condicionales. Vean que las comorbilidades son muy importantes en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Vean que son más hipertensos, diabéticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, deficiencia de hierro, sobrepeso, obesidad. Hay un estado inflamatorio sistémico que se caracteriza por elevación de sustancias tóxicos, interleuquina, factores de dosis pulmonares, CP12S, peptidina 3. A nivel del endotelio se da un imbalance de oxidación-reducción. Y al final se está imputando que parte del resultado que nosotros observamos es la disminución de la proteína quinasa G. Al estar reducida en actividad, hay mayor aumento de la tracción, de la fricción, del rozamiento a nivel de las células del miocardio y se presenta un cáncer. El típico patrón del paciente con fracción de eyección preservada con insuficiencia cardíaca es un corazón grueso. Podría obedecer esto
es una de las dianas de investigación que actualmente se va a dar. Por ejemplo, básicamente sabemos que cuando la presión de eyección está reducida es porque un infarto se remodela, es decir, se fibrosa, y por presiones intracavitarias incrementadas, pero va a contribuir al bombeo y al corazón similar. El típico paciente con limitación física, con un antecedente de infarto, tiene el corazón dilatado y tiene presión de eyección baja. Esto es para la fracción de eyección reducida. Y si tenemos fracción de eyección preservada, lo que suele suceder es el paciente hipertenso, que con el tiempo hace hipertrofia, limita el llenado, es un asunto más diastólico, a diferencia de otro que es más sistólico, pero que también en el tiempo podría dilatar. A la larga, ambas cuestiones coexisten en mayor o menor grado. Les digo esto porque la fracción de eyección preservada con insuficiencia cardíaca está de moda. Sin embargo, no se puede proceder a manejar de una manera razonable. Cuando un corazón se remodela, el infarto agudo del miocardio me deja una huella, por ejemplo, en la cara anterior, en la cara fiscal, lo que hace es la válvula mitral extraccionada. Esa zona muerta no contribuye al bombeo. Más bien, hace una contracción en sentido opuesto, va traccionando la válvula. Entonces existe un concepto que se maneja que se llama insuficiencia mitral isquémica. Con los corazones remodelados, con baja fracción de eyección, más insuficiencia mitral. Entonces, esta insuficiencia mitral no me está dañando la válvula, es una insuficiencia mitral secundaria. No existe daño primario de la válvula, no es daño reumático, no es daño por colapso, no es daño por ruptura de cuerda tendínea, etc. Es un daño por tracción. Y vean inclusive temáticamente cómo la tracción apical de la válvula mitral es una especie de tienda. Estos parámetros se miden en ecocardiografía para lo que significa intentar reparar la válvula. Entonces la remodelación no solamente es que crezca el corazón y bombee disminuido, sino que también me condiciona insuficiencia mitral isquémica. Y esta es la clave de la insuficiencia cardíaca. Entender que estas sustancias se elevan en el paciente con insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección reducida, reservada, ha permitido hacer un manejo racional. Ojo, les pongo en autos cualquier duda razonable. ¿De acuerdo? Se daña el corazón, por ejemplo, un infarto, ese corazón que está desfalleciente bombea menos, disminuye el gasto cardíaco, por lo tanto, a nivel sistémico hay disminución de la presión ventricular. Les mencionaba que había sistemas de activación. Renina, angiotensina, aldosterona, en aras de que de mejorar la presión ventricular, utilizando pues, sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, renina, angiotensina, aldosterona aumenta la precarga, las resistencias periféricas, por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la vasoconstricción. El sistema simpático, clásicamente, tiene adrenalina que es taquicárdico, con mayor bombeo cardíaco, incrementa las resistencias periféricas, microtrofismo, la frecuencia cardíaca, y a la larga, gasto cardíaco, vasoconstricción incrementada, mejora la presión. Con eso yo puedo sobrevivir de evento agudo. Pero si esto lo tengo un día, 2 días, 3 días, 6 meses, un año, esto es agresivo. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, condiciona la hemogénesis, la fibrosis, condición pulmonar sistémica, y por lo tanto, evento clínico, implicación funcional. Es simpático, a hemogénesis, toxicidad directa de inhibitación clínica de la insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca viene a ser la reverberación de los sistemas de compensación que se dan porque existe una noxa a nivel cardíaco, a cualquier nivel, pericárdico, endocárdico, miocárdico. El mejor ejemplo suele ser el daño miocárdico por infarto agudo miocárdico. Porque pregunta, me lo dice, hay también nuevos sistemas, el sistema de los péptidos natriuréticos, el sistema de las endotelinas. Ni el reducido ni el otro. En ambos los sistemas son los mismos. Lo que pasa es que en el reducido la filtración empieza en el miocardio. En el preservado la filtración empieza en el endotelio, pero a la larga termina a nivel del endocardio. Del miocardio. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Nuevos sistemas identificados. Los péptidos cerebrales se producen porque hay un aumento de la tensión intracavitaria a nivel de aurícula, por ejemplo, el izquierdo, al haber mucha tensión, corazón insuficiente que no se bombea bien, lógicamente va a tener más tensión intracavitaria, más presión diastólica final. Eso me lleva a los péptidos cerebrales natriuréticos. ¿Qué efecto tienen los péptidos natriuréticos? El nombre lo dice, natriuresis, aumentan la diuresis, vasodilatan de manera venosa,
hacen un bloqueo leve a nivel del sistema de retina aldosterona, etc. Entonces son el A, el B y el C. El C es más parecido, mejor dicho, producido a nivel cerebral, el A y B son por inflexión, por incremento de presiones a nivel de cavidades. Es importante entender esto porque ahora hay una nueva diana terapéutica. El mejorar la performance de los péptidos cerebrales antiurétricos me ha permitido mejorar el pronóstico sobreviviendo los pacientes con insuficiencia cardíaca, como lo voy a detallar más adelante. En el tiempo se pueden identificar otros sistemas, es probable. Y eso es lo que se observa. Vean las dos barras de comparación. Hay una barra, un paciente con insuficiencia cardíaca, que es la barra más clara o evaluado, y las barras oscuras son de los pacientes de comparación. En los pacientes con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca va a haber más incremento de las sustancias presentes en los neuroquímicos. Renina, angiotensina, aldosterona, catecolaminas, péptidos cerebrales, etc. Les mencionaba, siguiendo la secuencia, que también había que proteger. El paciente con insuficiencia cardíaca va a llegar a tener alteraciones eléctricas. Si bien el fenómeno empieza a nivel del miocardio, más adelante esa remodelación me va a condicionar grados de sincronía. Sincronía significa que la aurícula se contrae y el ventrículo no necesariamente le sigue en secuencia, o se retrasa o su defecto no hace caso a la contracción auricular. En su defecto, primero se contrae el ventrículo izquierdo, pero en este caso se adelanta el ventrículo derecho, porque hay una remodelación del ventrículo izquierdo, se llaman disincronías, asincronías. Una de las formas de valorar la disincronía en un paciente con insuficiencia cardíaca es trabajando bloqueo de rama izquierda. El paciente con bloqueo de rama izquierda, que puede ser también idiopático, sin tener una causa, pero más de las veces es un indicador de remodelación, de transformación, en un paciente con insuficiencia cardíaca de disincronía. El bloqueo completo de rama izquierda en un paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca es una sugerencia de disincronía. Esto es importante porque también es un secreto, se trata con marcapaseo, con desincronización. Mientras más ancho sea ese bloqueo de rama izquierda, ese QRS dure más de 150 milisegundos, es más probable que exista disincronía mecánica. QRS ancho sería la disincronía eléctrica, y lo que evidenciamos clínicamente o por estudios anunciados sería la disincronía mecánica. Entonces son cosas que se presentan en un paciente con insuficiencia cardíaca, y acá lo ven. Normalmente la contracción septal es similar a la de la pared posterior, pero acá ustedes observan que el pico sistólico de la pared posterior está acá y el pico sistólico de la pared septal está acá, y este tiempo es un retraso, la disincronía. Vean ustedes, inicio el QRS, esta es la eyección aórtica, vean el tiempo, el nivel pulmonar, el tiempo de eyección aórtica. Si hago una diferencia entre esta y esta, que es más de 40, se habla de predicción aórtica incrementada y por lo tanto de disincronía interventricular. Por tanto, interventricular no es posible verlos acá. Hay tecnología que nos permite valorar la disincronía y eso es un asunto importante porque la insuficiencia cardíaca ha mejorado mucho con la performance también del fisiólogo. El fisiólogo le dice a este paciente que debe ser resincronizado, que organiza mejor retraso. Por su defecto, la insuficiencia cardíaca también tiene más probabilidad de muerte súbita, ellos se colocan un resucitador para evitar muerte súbita. Bloqueo de rama izquierda, como ustedes observan, mientras más ancho, más probabilidades de disincronía. ¿Qué es eso? Remodelación. Un tipo de remodelación. ¿Qué es remodelación? Reemplazo del tejido afectado. Infarto, o vacía. Entonces, cuando uno evalúa disincronía ecocardiográfica, mientras el paciente esté más deteriorado, es decir, clase funcional 3 y 4 muy limitados, es más probable que tenga disincronía. Como también les mencionaba, la remodelación llevaba a insuficiencia mitral, es muy probable que el paciente que tiene disincronía, bloqueo completo de rama izquierda, limitación física, tenga también insuficiencia mitral por remodelación. ¿De acuerdo? Se va entendiendo, se avisan, lo mismo que ya les he mencionado anteriormente. Y otra de las cosas más importantes de la insuficiencia cardíaca es la muerte súbita. 6 veces más probabilidad de muerte súbita. Estamos hablando del paciente con presión de eyección reducida.
como hay un infarto, se remodela esa zona, pues la probabilidad de que esta zona, esta escala en condición de muerte súbita es elevada, 6 veces más que la población normal. Aunque como ustedes sabrán que la principal causa de muerte súbita es un infarto o miocardio, por su defecto es una miocardiopatía estructural. ¿De acuerdo? Vean ustedes que estos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen 6 veces más probabilidad de hacer muerte súbita. Paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca con fracción de elección reducida, si lo encuentran alguna vez muerto, no tengan mayores reparos en condicionar que ha sido un evento eléctrico que ha causado esa muerte. ¿Cuál es el mejor predictor de eso? La fracción de eyección. Entonces, un modelo de muerte súbita sería la arritmia ventricular, y el mejor predictor solamente es la fracción de eyección. La fracción de eyección es muy reducida. Este paciente tiene más probabilidad de hacer muerte súbita. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca, que ustedes ya lo están siguiendo, tiene bloqueo completo de rama izquierda, URS ancho, pueden sugerir sincronizar. Tiene baja fracción de eyección, pueden también sugerir al electrofisiólogo en oncología en el hospital. Entonces, no terapias convencionales en insuficiencia cardíaca, y en el hospital lo hacemos. Y es más, en el hospital le cambiamos el corazón si se indica. Ahora vemos un paciente trasplantado, tanto el corazón como el riñón, y molecularmente no le damos mucha bola a esto, pero los asuntos moleculares siempre nos van a dar el último resquicio para el apoptosis incrementada, modificaciones que se dan, procesos inflamatorios, fenómenos a nivel de la mitocondria, células intermediarias, comunicación entre sustancias, todo lo que cada vez que nos quieren complicar la vida, ya sea lo de fisiología, ya sea lo de, qué sé yo, científico, inmunología, todo lo que ha cambiado el concepto en función de la aparición de nuevas moléculas, se van a seguir condicionando, pero lo cierto es que el estrés oxidativo incrementado a nivel del miocito va a desencadenar procesos que se van a traducir a nivel macro, a nivel remodelación y falla cardíaca. Entonces, muchachos, ese es el síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Por lo tanto, categorizar qué condiciones sugeriría en estos casos, incluiría un cambio del desfibrilador o no sería. Normalmente cuando se decide por resincronizar o poner un cardiodesfibrilador, más de las veces se trata de plantear las dos posibilidades. Salvo el grado muy avanzado, en el cual la expectativa de vida es mucho menor, se puede evitar poner un dispositivo. Pero si hay indicación, el que marca la pauta es el de decidir por un resincronizador más un desfibrilador. Normalmente ya se pone uno. He visto que hay más impacto. ¿Tú eres colombiano? ¿Sí? ¿De qué ciudad? Medellín. Medellín, ahí está Clara Ferreira. Hay una clínica que tiene nombre de una congregación médica. Aquí en Medellín. Pero sí, si averiguas Clara Ferreira es una de las personas que ahora están muy bien. Inclusive es jefa del capítulo de ciencia cardíaca de la Sociedad Colombiana. Actualmente el más conocido es Efraín Gómez, de la Chaya. Hoy está en Colombia los modelos de insuficiencia cardíaca, sobre todo de las unidades de insuficiencia cardíaca, son los mejores en América. Insuficiencia cardíaca, los mejores insuficiencia cardíaca de América, los mejores mejores. Es un logro en serio. Entonces, estos son los fenotipos, ¿no? Ya se habla de dos tipos de insuficiencia cardíaca. Ambos se caracterizan por lo mismo, limitación física. También voy a describir los detalles. Pero en uno el corazón bombea bien, y habitualmente es grueso; el otro el corazón bombea mal y está habitualmente dilatado. Este es el de fracción de eyección reducida, este es el de fracción de eyección preservada. ¿De acuerdo? Y lo que pasa es que nos vemos solo un pedacito de lo que significa el paciente con insuficiencia cardíaca. Hay una gran cantidad de condiciones asociadas a la insuficiencia cardíaca, con mayor o menor posibilidad en el tiempo tenerla, y hay condiciones en las cuales ni siquiera manejamos más de la cuenta. Por ejemplo, si la arritmia se asocia a insuficiencia cardíaca, bueno, podemos colocarle un desfibrilador. Los cortocircuitos, hay que cerrar los cortocircuitos, eso es un tema como el doctor Chávarri le voy a explicar más adelante. La enfermedad de Chagas es una enfermedad negada,
muy prevalente en América, Argentina, Brasil, Bolivia, parte del Perú. La enfermedad del pericardio no se maneja como convencionalmente les voy a mencionar. Y la valvulopatía reumática, que en el Perú es bastante frecuente, por ejemplo, no entra en el manejo de las guías y todo lo que les estoy mencionando, y les voy a yo detallar con más atención más adelante, van a ver que no se encasilla en la mayoría de estas condiciones, a pesar de que parte de América, Chagas es muy prevalente, la valvulopatía reumática en el Perú también es muy prevalente, y otras condiciones. Simplemente nos estamos ciñendo ahora a los dos fenotipos que les he mencionado y les voy aclarando que el fenotipo mejor evaluado y mejor conocido es con fracción de eyección reducida. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico complejo, puede dañarse cualquier parte del corazón, se caracteriza por un impedimento de la capacidad del corazón para bombear sangre, usualmente es progresiva, salvo una miocarditis que puede recuperar catéter. No se conoce que una insuficiencia cardíaca haya revertido. Y la muerte súbita como complicación es frecuente, 6 veces más que la población convencional normal. ¿Por qué suelen acudir los pacientes con insuficiencia cardíaca? Disnea de esfuerzo. Esa es la clave. Me canso al caminar. Porque el que se cansa y tiene disnea de reposo, pues se las mata, básicamente. Se anima, ya no camina más, porque tiene que falta aire. Pensar en una probabilidad que podría estar encasillado en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Como síntoma, vean ustedes la sensibilidad, 100%. Y como signo, galope con tercer ruido e infiltración yugular con especificidad que hay entre el 99 y el 98% respectivamente. Si un paciente con disnea de esfuerzo evalúa que tiene galope con tercer ruido y además infiltración yugular, probablemente el diagnóstico esté claramente identificado. O sea, no es tan complicado suponer. Acá recalco la disnea de esfuerzo, recalco la infiltración yugular y el galope con tercer ruido. Y si no, se puede utilizar los péptidos antidiuréticos. A una persona de emergencia con disnea no tiene un diagnóstico fehaciente, pues se puede usar el BNP, el ProBNP, el ProBNP, etc. Y se ve que en los pacientes con insuficiencia cardíaca está más elevado que el resto de condiciones. Pero igual, este examen depende de la posibilidad, o en este caso, de la condición pretesa. Si el paciente tiene más probabilidad de ser insuficiente cardíaco, más probablemente es elevado. Es decir, si tiene ausencia de infarto, tiene enfermedad coronaria conocida, es diabetes, qué sé yo, es mayor de edad, porque es una condición más frecuente en gente mayor, la probabilidad de que este paciente venga con disnea y sea por insuficiencia cardíaca le va a dar un NP elevado. A diferencia que una persona tiene antecedentes de fumar, de tabaco, etc., y se limita y viene a la emergencia, probablemente no tenga un otro factor de riesgo asociado, es muy probable que esa disnea se deba a problemas pulmonares. Pero ante la duda razonable, utilizar los péptidos es necesario. Algunas guías te la dicen con mayor o menor nivel de evidencia, con una indicación más formal o menos formal. Lo cierto es que ustedes ven que hay un dato importante, que es la fracción de eyección. Por lo tanto, el método diagnóstico más útil es la ecocardiografía. Paciente con disnea, una evaluación ecocardiográfica me va a marcar una pauta importante. Entonces, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tiene que basarse en presencia de síntomas y signos, los cuales sean de mayor sensibilidad y especificidad. Queremos que identificamos al paciente dentro del patrón de fracción de eyección reducida. Para los europeos la fracción de eyección es menor del 35%, para los estadounidenses menos del 40%, por este momento para abajo ya consideren como reducido. Si el paciente en su defecto tiene fracción de eyección mayor del 50% y tiene un ventrículo izquierdo no dilatado, a diferencia del reducido, y además tiene un corazón grueso, como ventrículo izquierda grande, y función diastólica, estaremos dentro del segundo grupo paciente. ¿De acuerdo? Ustedes ven el primero o segundo se repite para las dos condiciones. Para el primero, fracción de eyección reducida; para el segundo, fracción de eyección mayor de 50 con algún hallazgo de calefacción. Por lo general, corazón grueso, aurícula dilatada, de un grado de disfunción diastólica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, corazón dilatado,
con un índice cardiothorácico bastante elevado, antecedentes de problemas coronarios, una presión de eyección de 25%, disnea clínica 3, infibrilación yugular, vean ustedes, PNP 740, prácticamente este paciente es un paciente con insuficiencia cardíaca, por la fracción de eyección será con una fracción de eyección reducida. Vean ustedes el electrocardiograma, evidencia de huellas de infarto, estas son las QS de 1, B2, B3, B4. Me dan la evidencia de que ha habido un infarto en la cara anteroseptal. ¿De acuerdo? Tu QRS ya se está ensanchando, se está remodelando. Y vean ustedes el bombeo de corazón, está reducido, dilatado. Esto es el típico caso de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, del cual se sabe mucho, se sabe tratar, se sabe pronóstico y ha mejorado en el tiempo. Este es el otro caso. Mujeres de 75 años, hipertensa, bombeo del corazón 55%, disnea clase funcional, tiene casi la misma característica clínica, índice de masa corporal 35, ves edemas de miembros inferiores que ven en el electrocardiograma, hiposinusal, crecimiento del ventrículo izquierdo, portolario en 45, sobrecarga del ventrículo izquierdo, ST negativos de B4, B5, la propia sobrecarga. Vean el corazón del paciente, grueso, aurícula dilatada, fracción de eyección normal. Entonces este paciente está en el otro fenotipo, de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo. De esto sabemos poco. ¿Tiene mejor pronóstico que el otro? No, porque no sabemos tratar. El otro ya tiene ciertamente un patrón pronóstico que tú lo puedes predecir. En este caso no sabemos porque no sabemos cómo tratarlo hasta ahora. Opa, estamos al 2016. Todavía sigue siendo un mito. Para mí es la propia vejez. El día por hipertensión no más a veces, por corazón grueso, por hipertensión. Pasa que no sabemos ver a la gente a partir de los 70 o 80 años, con más frecuencia sería un curso de antes. Los familiares que edad terminaron su vida, se pueden presentar. Sobreviven un accidente o venía una infección, pero no hasta ahora sobreviven. 90, yo tengo en la casa dos ancianas de 87 y 83 años, operadas del corazón, sobreviven. Y una de ellas tiene el corazón grueso, aurícula dilatada, pero de más del 50%, pasamente tiene palpitaciones. Se cansa. Yo le digo, suegra, entonces me da, pues, no es que ya molesta muy seguido, ¿no? Pero en esencia ya tiene insuficiencia cardíaca con fracción. Pero es la misma edad, es la misma edad. Yo considero de que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada probablemente va a ser más complicada de tratarlo, va a tener que ser una condición de diagnóstico asociado, no diagnóstico. Y quiero explicarlo más adelante. Entonces, la insuficiencia cardíaca pide valorar en este fenotipo del patrón diastólico. El patrón diastólico se mide por ecocardiografía. Es motivo de la explicación, pero todo lo que ustedes observan acá son formas de valorar la función diastólica. La función diastólica, como ustedes saben, es recepción pulmonar. Entonces, en estos pacientes, entre otras cosas, se asume que hay una alteración. Entonces, ahora, la insuficiencia cardíaca se consigue de esa manera. Con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección preservada. Los puntos de corte son 35-40% para la reducida, para la preservada mayor de 50%. Y dentro de la preservada hay dos condiciones: la limítrofe entre 48 y 49%, la recuperada mayor del 40% que antes era más del 40%. Entonces, para la reducida se sabe mucho. Para la reducida, el año pasado salió al mercado un medicamento de mucho beneficio. Para la preservada no se sabe mayor cosa. Todos los tratamientos han fracasado. Para la limítrofe no se hace nada. Se observa. Para la recuperada, como antes tuvo menos del 40%, probablemente ha sido tratado como la reducida, por lo tanto mantiene el tratamiento. Las cosas que más o menos se ponderan de esa manera. Entre 41 y 49%, como muchos mencionan, es una parte, es una zona mixta. Y ambos fenotipos presentan las mismas monedas. Se cansa, tiene infiltración yugular, puede tener galope con tercer ruido, tiene paroxística nocturna, ortopnea, edemas. No hay mayor diferencia, no hay un patrón
que me diga, este paciente, porque presenta esto, es de este fenotipo, y este que no presenta es de otro fenotipo. Presenta lo mismo. Lo que es importante es la comorbilidad. La información de dirección preservada tiene más comorbilidades. Vean, a la cabeza, hipertensión arterial, son por lo menos obesos, son mujeres, son mayores, son fibriladores. Es muy importante, a diferencia de que tiene información de dirección reducida más de las veces que es por enfermedad coronaria. O sea, que hemos excluido a los parásicos, a los reumáticos, a los pericárdios, a los eléctricos, a los que tienen problemas de tipo cortocircuito, etc. Es muy sectaria cuando nos maneja. El resto se maneja de otra manera. Hay reportes de médicas. Lo que se sabe es, en primer lugar, que en América tenemos una data poco existente. Otra cosa, como se sabe, los países con expectativa de vida menor tienen más prevalencia de fallas reducidas. En cambio, los países con expectativa de vida mayor, más occidentalizados, tienen mayor prevalencia de infección cardíaca con dirección preservada. A la larga se asume de que van 50 y 50. Cuando tienes un paciente con insuficiencia cardíaca, tiene la probabilidad de que sea con dirección reducida como dirección preservada 1 a 1, 50% a 50%. Lo fregado es de que la data no es nula. Más se da, más probabilidad de paciente de dirección preservada. Entonces eso más o menos me eleva, ¿no?, a 50% de la probabilidad de encontrar en una emergencia un paciente con disnea que tenga presión preservada versus reducción. Como las series son de estudios controlados, o series de seguimiento, o son series de protocolos, o son series estatales, las diferencias son bastante amplias, pero se asume que es 50% la probabilidad de que una u otra se presente en una situación inesperada, en una emergencia. Vean ustedes que en el tiempo la insuficiencia cardíaca con presión de dirección preservada es incrementando en relación a la vida de la población mayor, más población añosa. En Perú, por ejemplo, las AFP están haciendo un cálculo a 105 años sobre vida en el Perú para dar el salario del jubilado. En Perú, en 105 años de expectativa de vida, luego, como ya se trata mejor con insuficiencia cardíaca con presión de dirección reducida, vean que la mortalidad disminuye y en la otra está incrementándose, en este caso valorando lo que son las admisiones en emergencia. O sea, lo que más adelante nos va a avisar mucho es la hacer más pacientes con esa patología. El pronóstico de ambos es bastante similar, pero como tratamos mejor a los pacientes con presión de dirección reducida, vean que en el tiempo mueren menos, a diferencia que los que tienen presión de dirección preservada, que en el tiempo están muriendo más, porque no sabemos cómo. No hay forma, porque no tenemos tratamientos específicos. Como la mayoría de ellos tienen comorbilidad, la recomendación general es tratar la comorbilidad, si es hipertenso, más controlar la presión, si es dolor trata como dicen las guías. Un paciente con insuficiencia cardíaca con presión de dirección reducida tiene 6 a 9 veces más probabilidad de hacer muerte súbita. A los 50 años mueren el 50%. La sobrevida va entre 1.7 en varones y 3.2 en las mujeres. Cuando uno hace un cumplimiento de las guías adecuados, al segundo año mueren solamente el 20%. Es decir, hay mejor pronóstico. En los que son del otro grupo, otra vertiente, con el preservado, ustedes observen que varía. Pero en general, si uno hace ajuste de las causas de mortalidad, etc., se puede decir que son bastante parecidas a las que tienen presión de eyección reducida. Lo que sí es cierto es que cuando se hospitalizan por causas de tipo no cardíaca más de la compensación, por ejemplo, por problemas de azúcar, neumonías, etc. Pero mueren más de las veces por causa cardíaca. ¿De acuerdo? O sea, son bastante comparativos, pero sin embargo el impacto terapéutico no se da. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora para el tratamiento? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí? Vean ustedes que ahora hablar de insuficiencia cardíaca es un poquito más oneroso. Hay gente que solamente habla de la preservada, hay gente que solamente habla de la reducida.
como acá en el Perú, de lo que hablamos de falla cardíaca somos contados, pues yo las voy a contar los dos para evitar confundirlos y tener una visión más general, más que son estudiantes. Entonces, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección menos de 40%, corazón más de la vez dilatado, paciente un infarto al miocardio, etc. Con los signos y síntomas que ustedes ya conocen, etc. Como yo diagnóstico cardiográfico de los test básicamente está bien definida en su tratamiento. Entonces, esta es una mezcla de los estadiajes de insuficiencia cardíaca con la clase funcional. El estadiaje me permite identificar pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, que no tienen insuficiencia cardíaca, lógicamente, o hipertensos, diabéticos, que asumimos que podrían hacer insuficiencia cardíaca porque podrían hacer en el tiempo una coronaria un infarto. Este tipo de pacientes por el centro estricto no tienen insuficiencia cardíaca, pero son un grupo pre-insuficiencia cardíaca, los cuales hay que tener mucho cuidado. El estadio B es el paciente que ya tuvo insuficiencia cardíaca, mejor dicho, tuvo un daño cardíaco, es decir, el corazón está dilatado, la presión está reducida, pero sin embargo no tiene clínica de insuficiencia cardíaca. Existe pacientes de presión de eyección reducida, no tienen clínica de insuficiencia cardíaca. Ese sería el estadio B. El estadio C es el paciente que tiene daño cardíaco, fracción de eyección reducida, ya tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca o antecedentes de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Es donde habitualmente nosotros manejamos y trabajamos. El estadio D son estos pacientes que ya requieren prevenciones especiales, asistencia ventricular, trasplante cardíaco, terapia de salvataje, etc. La clase funcional simplemente es la limitación física. Es famosa, los que ustedes saben con los libros para Association, NICA, conocemos nosotros de manera muy coloquial. NICA 1, NICA 4, NICA 1 es prácticamente no se observa limitado al paciente. El 4 es el paciente que está limitado en la cosa. El 2 y el 3 son intermedios, y esto me permite tomar decisiones terapéuticas. Lo cierto es que vamos a hablar principalmente del estadio C, es decir, daño cardíaco evidente, fracción de eyección baja, signos y síntomas ahora o previo. Clases funcionales 1 a la 4. Está poco limitado al muy limitado. Para eso es de la pirámide del horario. Hasta ahora, 2015. Un beta bloqueador de falla cardíaca, porque sabíamos que habría activación del sistema simpático, entonces es racional, ustedes observan. Un IECA o ARA2, porque hay activación del sistema de aldosterona, y un bloqueador de receptores del mineralocorticoide, que es antialdosterona. Todo esto es porque así lo hemos observado, no se ha detallado. Primera base. Segundo, los diuréticos solamente les mejoran el nivel de volemia. La digoxina en estadios avanzados, la cirugía en indicaciones especiales, la continuación del nitrato de insulina y la lacina en pacientes especiales, y la bradina como segundo nivel de tratamiento. Después de esta base, cuando existe algún tipo de indicación o progresión, dispositivo, resincronizador más desfibrilador. Si sigue la progresión, asistencia ventricular hacia trasplante. En su defecto, asistencia ventricular externa, es decir, hasta que. Entonces, no se olviden jamás de esto. Ejemplo de un beta bloqueante de falla cardíaca, bisoprolol. Un IECA más enalapril más espironolactona. Es el tratamiento de insuficiencia cardíaca, salvo que existan contraindicaciones. ¿De acuerdo? Todos los estudios que llevan a puntos duros, que los que he mencionado, mejoran puntos duros, muerte, hospitalización, pero como en insuficiencia cardíaca habitualmente ya no se consigue nada o no se conseguía, entonces se trataba de manejar puntos blancos. Disminución de capacidad funcional, mejora de la capacidad de caminata, del consumo de oxígeno, de los parámetros ecocardiográficos. Lo cierto, cuando ustedes tratan a un paciente con insuficiencia cardíaca, en primer lugar tienen que identificar el fenotipo, fracción de eyección reducida o preservada. En segundo lugar, ¿cuál es la causa? Hay dos grandes grupos, isquémica y no isquémica. Dentro de la no isquémica, la cabeza de hipertensiva. Isquémicas, ¿qué me permite? Definir la posibilidad de revascularización. El paciente isquémico es más arrítmico que el isquémico. La clase funcional, como les mencionaba, no claro, el estadio,
les he dicho que vamos a tratar principalmente estadio C, clase funcional 1 a 4. Si había bloqueo de rama izquierda grueso, ante el QRS, a 350, la diferencia era de sincronizar. Si la fracción de eyección era menor, bastante disminuida, menos del 30%, la posibilidad de poner un registrador elevado. Si no hay vida en el corazón, por más secuelado que esté, poca probabilidad de que sirvan el resto de terapias. Si no hay vida, no hay amor. Así. No hay amor más allá de la muerte. ¿No sé? Un amor, no hay amor. No hay muerte por amor. No. Con palabras que a veces uno le a la muerte. En fin. Hay comorbilidades, la gente también tiene unas enfermedades, los biomarcadores le permiten manejar una guía terapéutica. Si yo estoy tratando a un paciente y no bajan los biomarcadores, por ejemplo, estoy tratando bien. Lógicamente siempre piensen que los pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo general el pico empieza a partir de los 35 años, no son chimoros, muy pocos. Tiene que ver si yo voy a ser sanguinario, hacerle cuestiones cruentas, sabiendo que va a vivir menos de un año, ¿no? También sean correctos, porque también cuesta. La reopatía reumática, nadie dice nada, sigue habiendo pacientes con reopatía reumática. Es un asunto que se adquiere de infante y se debuta a los 30, 40 años. Valvulopatía, mitral a la cabeza, microaórtica en segundo lugar, más de la insuficiencia o estenosis. La chagásica es un tema, como se menciona en otros países, es problema de salud pública, es una enfermedad como la reumática de pobres y por lo tanto a la industria no le interesa, por lo tanto no interesa. Y esto es lo cierto, corazón se infartó, sistemas de activación que les he mencionado en detalle. Entonces el tratamiento es un infarto, el electrocardiograma de un infarto, una arteria coronaria obstruida, se remodeló el corazón, está grande, bombea abajo, se activan los sistemas. Entonces el tratamiento, ¿qué va a hacer? Hay sistemas activados, tendré que bloquearlo. ¿Okay? Entonces hay mucha actividad del sistema renal nutricional, los que tienen que agarrar ya la DLT, esa activación sostenida no me la. Entonces a la cabeza los que se utilizan son los YEC, inhalatril, captopril, leucotrienina, sin discusión. En segundo lugar, los bloqueadores simpáticos, los beta-bloqueadores, paracuaria, con todo. Solamente son el isoprolol, carvedilol, metoprolol, por ahí particularmente el atenolol, que está ensayado para el propanolol, que está ensayado para el timolol, el bucinolol, esa no está aprobado para el cardíaco. Como hay sistema renina angiotensina aldosterona, los siguientes serán los aldosterónicos. El pironolactona, un medicamento un poquito más refinado, se llama eplerenol. Acá en el Perú no hay, porque te lo aseguro, vas a poner en el mercado eplerenol versus pironolactona, todo el mundo va a comprar eplerenolactona, casi de regalo. Y ahora, los moduladores del sistema, los receptores de angiotensina 2, metilicinas, los árboles. Un poco en rojo, porque es una nueva diana terapéutica de reciente aparición. El estudio que marcó esta decisión se llama Paradigm, y parte de Paradigm. Y es un medicamento que ha cambiado mucho el panorama del manejo de la insuficiencia cardíaca. Les voy a detallar. Vean ustedes, para el reducido, todo lo que les he mencionado sirve. A eso le añaden ustedes los dispositivos tipo resincronizador, desfibrilador. Pero para los que tienen fracción de eyección preservada, no sirve. No sirve. No hay beneficios. Entonces, para el tratamiento farmacológico de la fracción de eyección reducida, hay medicamentos sintomáticos específicos, contraindicados nuevos. Los específicos son los que ustedes siempre deben revisar. El medicamento que les menciono nuevo, que ha marcado el pauta, se llama LSZ696, el nombre comercial en Estados Unidos se llama M3, que ha de estar descargándose de un centro en Chile, probablemente en Colombia y entre el Perú lo lanza este año. Entonces, el LSZ696 o el 3 tiene un mecanismo dual, que bloquea el receptor de angiotensina 2
es decir, actúa como un ARA2, como un TRAC, y además me bloquea a la enzima, a la neprilicina. ¿La neprilicina qué viene a hacer? La enzima que degrada a los péptidos diuréticos. Entonces tengo un péptido diurético que trabaja más, que trabaja mejor, y además también estoy bloqueando a la enzima por medio de un solo medicamento. Y como les voy a mencionar con un gráfico, ha permitido mejorar. Algunos hablan de tratamiento imperativo, alternativo, ocasional. Esta es una data de un argentino, como poeta, los argentinos, entonces a veces se les ocurre hablar así. Lo cierto es que los medicamentos que les he mencionado, IECA, beta-bloqueadores antialdosterónicos, mira, reducen con calidad en valores razonables. Más de 20% es una tendencia buena. Son los medicamentos que no deben faltar en el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca. Yo que tengo insuficiencia cardíaca, quisiera que cuando me vean ustedes me den un IECA con el cual, ante la intolerancia a los IECA, por ejemplo, tos, angioedema o un ARA2, en un caso, que me den un beta bloqueador de falla cardíaca y en el tiempo un antialdosterónico. O sea, me darían, por ejemplo, enalapril, bisoprolol, dextroazonato. Tendría que esta charla acalada en ustedes, tendría que, pero no sé de carga que funciona. Como ustedes saben, es evolutivo, no hay retorno. Vean cómo combinando, esta terapia combinada reduce la mortalidad. Pueden ustedes guiarse utilizando los péptidos diuréticos, el NP, NT-proBNP, para ver si tengo que mejorar alguna tendencia terapéutica, estoy yendo bien en el tiempo, me falta subir dosis. Hay algunas premisas, ¿no? Más dosis, más beneficio. Bloquear todos los sistemas activados es mejor que bloquear pasa en el turno. El gran problema de la insuficiencia cardíaca es que los medicamentos son vasoactivos, bajan la presión. Algunos pacientes tienen la limitación de la presión arterial. Bajar mucho la presión arterial me puede llevar al daño renal. El daño renal es un indicador pronóstico de insuficiencia cardíaca. Vean ustedes, si yo estoy dando una terapia a la falla cardíaca, puedo guiarme por péptidos. Y es importante, sí existe una tendencia razonable a guiarse, es decir, estoy con una dosis, considero que debería mejorar la dosis, puedo echar mano de los péptidos y determinar que si siguen elevados, pues debería mejorar la dosis de uno u otro medicamento, principalmente de los vasodilatadores. Y las guías de manejo consideran esa secuencia: IECA, beta bloqueadores, antialdosterónicos. Y vean ustedes que hasta el 2013, que son la fecha del uso de guías, esa tendencia no ha cambiado. Solamente algunas peculiaridades, por ejemplo, el limitante de isotoxina, matiralacina, se toma mucho en negros estadounidenses, para ellos es indicación 1, para que los de 2T, el vibolol y valvadina son medicamentos europeos, por lo tanto son para las vías europeas indicación normal. Algunos utilizan mucho el factor de riesgo y manejo guiado. Son peculiaridades, no se olviden de esto. IECA, beta bloqueadores, antialdosterónicos. El resto de indicaciones, ibabradina, isosorbida, etc., lo refieren a una unidad de falla cardíaca, que cada vez hay más, en Colombia hay 2, acá hay 1. Niveles de evidencia, ya que eso es importante, clase 1, es decir, no deberían darlo, dejar de darlo, mejor dicho, salvo que exista una contraindicación. Y el nivel de evidencia, digamos, es decir, esto recomenzado, mucha cantidad de pacientes. Clase 1 no se debe dejar de dar. Clase 3, nunca deje. 2A, 2B, es como que debo dar, no debo dar, ¿para qué lo doy si ya lo he dado? No, siempre los tenemos. 1 y 3, 1 va a quedar siempre, salvo contraindicación. Y un esquema de un algoritmo muy sencillo. El paciente viene con disnea del sueño, etc. Como más de la vez está descompensado, se le da diurético, se le mejora el nivel de bulimia, se le diagnostica insuficiencia cardíaca con presión de eyección reducida. Correcto, entonces, ¿qué damos? Un IECA, un ARA2, si tuviera intolerancia. ¿Cuáles son los ARA2? Valsartán, campusartán y iberartán. Son las con intolerancia, IECA. Y se añade un beta bloqueador. Estos dos de cajón van juntos.
El siguiente nivel de tratamiento es un antialdosterona. Si aún así persistiera con molestias, se podría añadir un siguiente medicamento, ya que el resto tienen dosis buenas. Entonces los europeos te indican la Bradina. En cambio, los estadounidenses te dicen unidad disolvida más hidralacina. Pero que sepan que hay IECA más beta bloqueadores más antialdosterónicos, hasta acá todo universalmente está aceptado. No se olviden, los síntomas me guían: bloqueo progresivo y dosis máximas tolerables. A los estadounidenses, como les mencioné, es lo mismo: IECA y beta bloqueador. Ellos, por ejemplo, acá añaden unidad disolvida más hidralacina y reciben un antialdosterónico, como ya les había mencionado en el anterior. Entonces, resumiendo, nunca se olviden: IECA o un ARA2 antitolerancia más un beta bloqueador de falla cardíaca, y el siguiente pasito que algunos consideran que de base deben ir a los tres, un antialdosterónico. ¿No? El uso de Peronol, y Barbadil, y están disolviendo de orina, ya manejen a los médicos de insuficiencia cardíaca. Tengo los cardiólogos, que algunos ni saben, todos a la insuficiencia cardíaca, mejor que somos pocos. Y si hablamos de la otra vertiente, fracción de eyección preservada, miren ustedes, estudios controlados, el grueso de los resultados van en la línea meridiana, no hay beneficio. O sea, no hay beneficio. En estudios observacionales, igual, miren, no hay beneficio, no se sabe más de la cuenta. Entonces, ¿qué se hace habitualmente con estos pacientes? Si es hipertenso, trátale la presión arterial de acuerdo a las guías, y si tiene sobrecarga de agua, dale diurético. Si tiene fibrilación auricular, controla la fibrilación auricular. Tratar de hipertensión agresivamente, una de las veces son hipertensos. Si tiene sobrecarga de agua, hacerle orina. En algunas condiciones especiales, se puede utilizar una u otra complicación con mayor o menor grado, pacientes y demás. Hasta. A diferencia de que las guías de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tienen alrededor de 13 indicaciones clase 1, las de preservada tienen solamente 2 indicaciones clase 1. Y es más, con niveles de evidencia C y B. En cambio, las de falla reducida tienen alrededor de 8 indicaciones con nivel de evidencia A. ¿Por qué? Porque en la falla preservada hay una población muy heterogénea. Y ahora debería considerar otras cosas. Esto sigue siendo un tema todavía por definir. Ahora hay un ensayo, yo soy el guía racional del ensayo, en este tipo de pacientes. La verdad que no estoy emocionado. Emocionado porque no sé qué, voy a recibir un horario diferente, eso no me emociona. El resto, la verdad, yo no estoy emocionado porque todo lo que se sabe, todos los ensayos que se tienen, recientemente en New England este año, a finales del año pasado, se ensayó limitato y isosorbide, perdón, monometato y isosorbide en pacientes con falla preservada. Nada, no hay impacto. No hay forma. Hay un peruano que trabaja en Pensilvania que está trabajando mucho en el acoplamiento ventículo arterial. Quiere utilizar nitratos de tipo inorgánico. Los orgánicos que tienen dolor de cabeza, cefalea. Él está muy esperanzado porque realmente el mejor perfil para este tipo de pacientes es el nitrato, pero si tú lo pruebas no son los resultados potencialmente no existen. Entonces hay muchas cosas que hay que considerar en estos pacientes. La verdad que el diagnóstico no es solamente una evaluación ecocardiografía. El diagnóstico de la falla preservada debe involucrar hemodinámica, ecocardiografía, marcadores. Me voy a explicar por qué. ¿No? Previamente voy a hablar algo de lo nuevo, después de mucho tiempo, y es ahí donde yo quiero mencionar el SIS 696. Lo cierto es que en insuficiencia cardíaca se han trabajado puntos intermedios bastante, como por ejemplo mejorar la anemia con unos medicamentos como la leucotrietina alfa. Quiero hacerles mención a estos dos estudios, el Paradigm con el SZ 696 que es marcado, el cambio en la perspectiva, y el Q-Symbio que es con enzima Q. Y en el grupo de los preservados, el Relax, el de la fosfoliesterasa, el copimpacto y el TopCat con esperonolactona. Quiero que ustedes vean este ensayo. Con enzima Q. ¿Dónde se vende? ¿Saben? ¿Dónde farmacia? No requiere receta. Dosis de 500 miligramos cada 8 horas
redujo alrededor del 40% de la mortalidad en pacientes con infección cáncer. Nadie le da bola a este estudio. La coenzima Q actúa a nivel de la mitocondria. Nadie le da bola. ¿Por qué? Porque la coenzima Q se lo tiene una marca, no, lo compra como suplemento. Vean que tal vez demostró. El ensayo puede ser un ensayo, digamos, observable desde un punto de vista, pero se ha demostrado su mortalidad. Por ejemplo, no perdería nada en un paciente que ya está con todas las medicaciones atéticas. Por encima, yo no perdería la oportunidad. Es más, el grupo de Colombia, de Efraín Gómez de la Chayo, me gusta la idea de manejarla para nivel de la. Este es el medicamento que les menciono, el causante del revuelo en la insuficiencia cardíaca. A partir de este medicamento, que se llama Entresto, mucha gente que nunca ha hablado de insuficiencia cardíaca ahora se ha vuelto un conocedor de la falla cardíaca. ¿Por qué? Porque la falla cardíaca, como ustedes han dicho, son 30 años, no se producía nada. En nuestra realidad médica, y ustedes lo van a entender, si no hay nada nuevo, la industria no te ve. La industria vende lo nuevo. Si tú eres una persona con conocimiento sobre lo nuevo, con capacidad de recetar lo nuevo, vas a estar en un congreso, vas a estar en la capacitación. Cuando tienes una molécula que tiene 30 años, te cuesta. Para la realidad peruana, por lo menos, de medicina, como es una medicina muy rentable, muy lucrativa. Por lo que los considero más lógicamente, son opciones, porque también se puede vivir bien de la medicina, que sale a flote, que es orientado. ¿Cómo le ve la vida? Entonces, este medicamento, el Z696, tiene dos mecanismos. Bloquear la trilicina, que es una enzima que degrada los péptidos natriuréticos. Ustedes saben que el péptido natriurético produce diuresis, vasodilata, a nivel venoso, bloquea el sistema renal. Entonces, es un péptido bueno. Entonces, si yo lo mantengo trabajando, mejor, ¿no? Teóricamente. Si más tengo el Basartán que me bloquea el receptor T1, la angiotensina 2, tendría el efecto similar bien, ¿no? Entonces, es una terapia dual que se ensayó en un estudio que se llama Paradigm Heart Failure, que es el racional del Paradigm. Acá el grupo peruano estuve yo, entre otros, y demostró reducción de más de 21%, 20% y 19% de mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, que ese impacto no se lograba en 30 años, 40 años de insuficiencia cardíaca. Ojo, pacientes con pasión reducida. Entonces, este medicamento, comparado con el enalapril, que es el estándar de los IECA, resultó ser superior. Entonces, uno dice, pues, claro, si veo que este medicamento es superior al enalapril, pues tiene que darlo antes de darle un enalapril. Es una respuesta bastante lógica. Probablemente eso va a favorecer de que las nuevas guías cambien y se conserven. El TOPCAT es un ensayo con espironolactona en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción preservada. Lo otro que les mencioné, el reciente parámetro de fracción reducida. El TOPCAT es de fracción preservada. Y vean ustedes que el dar espironolactona en estos pacientes no mejoraba. Solo y solo si el paciente tenía péptidos natriuréticos muy elevados. Entonces, por lo menos, acá te están dando una guía. ¿Qué paciente se va a beneficiar de tratarle con espironolactona que tenga insuficiencia cardíaca con función preservada? Aquel que tenga péptidos muy elevados, ¿no? Entonces, eso sigue siendo una puerta de entrada para seguir investigando. Y eso es lo más complicado. Inclusive ya hasta focosamente puse, ¿no? Para no perder la fe, la poquita fe, porque realmente en la falla cardíaca con función preservada yo tengo poca fe. Para no perder esa fe, la poquita fe que tengo. El año 2015 se planteó el FECOMAP. Es un paciente que viene de insuficiencia cardíaca, con insuficiencia cardíaca con emergencia, ¿no? Y le hacen un test de alrededor de 48 posibilidades. Entonces va a empatar en cualquiera de esas. Al final me hace 3 grupos. Los 3 grupos tienen conducta diferente y tratamiento diferente. Si estamos llegando a esos niveles, probablemente no. Estás tú clasificando un paciente con una computadora para ver qué tratamiento le puede hacer. No hay asidero. La falla cardíaca es una situación preservada para mí en la propia vida. En la propia vida. No sabemos qué va a pasar si dentro de 100 años
tenemos que la población mundial vive más de 100 años. Cosas más parecidas, probablemente el Alzheimer sea lo normal, ¿no? El que está cuerdo en el ojo. No, probablemente. ¿Sí o no? Porque es así, o sea, la normalidad de distribución es normalidad, tú tapas de lado. O sea, no somos esquizofrénicos, porque la mayoría no es esquizofrénica. Pero si en un determinado momento en un manicomio todos son esquizofrénicos, pues está normal. La percepción de la normalidad es relativa. Veamos qué va a pasar. Y los dispositivos casi no han variado, ¿no? Los dispositivos se utilizan cuando ya agotaste la indicación de los fármacos. Ojo que es para fracción de edición reducida los dispositivos, no es para preservar. Y cuando ya agotaste los fármacos que estás dando, yesca, los bloqueadores, que no las tomas, parece verbadín, no te se olvide mantener de acuerdo, en la guía, pues echas de mano a dos hallazgos. La fracción de eyección muy reducida para el desfibrilador y la disincronía evidenciado por bloqueo completo de la izquierda ancho más de 150 o de 120 de colonoscopia para utilizar resincronizador o desfibrilador más de las veces combinado. ¿De acuerdo? Y si todo eso fracasa, tienes que llevarlo pues ya a una unidad de falla cardíaca para asistencia, para trasplantes. Siempre para los dispositivos se importa la clase funcional, la fracción de eyección, el bloqueo de la izquierda, a ver cuánto tiempo va a vivir. No se olviden que no se puede pensar en un dispositivo si no hay terapia médica óptima. ¿Cuál es la terapia médica óptima? La que tolere el paciente. Los estadounidenses también tienen su propio algoritmo, no lo voy a cansar. Y esto es lo que está pasando. Con todo lo que les he mencionado, medicamentos, dispositivos, etc., se está reduciendo alrededor del 36% la probabilidad de muerte de un paciente con falla cardíaca. Entonces me dijeron, reservada. Se empezó tratando con diuréticos, luego se unieron los IECA, luego se unieron los beta bloqueadores, luego los antialdosterónicos, dispositivos. Esta secuencia es el promedio de 40 a 50 años de evolución. Y como nuevo medicamento, eso tiene que replantearse. Si se cumplen las guías, la mortalidad a los 2 años es 20%. Muy bien, 80% sobrevida, es bueno. Y sería un lugar muy utópico, no estar siguiendo, estar valorando todo. En América, pues, queropatía reumática y Chagas, nada que ver. Recientemente un colombiano, Charlie Morillo, una estrella para los colombianos, fue el profesor que trabaja en Ontario, Canadá. Charlie Morillo, no es de amigo, pero sí lo hemos traído a Perú un par de veces. Amigo del doctor Segarra, un corte profesional. Él planteó utilizar benzimidazole en los pacientes con Chagas y ver en el tiempo el impacto que significaba la cardiopatía Chagas. El benzimidazole disminuyó la carga de Chagas, el manusoma, en sangre, marcadores sanguíneos, etc. Sin embargo, el impacto en la muerte, en la cardiopatía Chagas, lamentablemente no es. Hubiera sido bueno, ¿no? Porque no son mejorarían los pronósticos. Y lo que es cardiopatía reumática en Arequipa, en el Perú, un colega que trabaja en Suiza, que es arequipeño, Arequipa de Alemania, árabes, que hay muchos arequipeños. Pues, sobre el caso de entonces ellos hicieron un estudio a nivel de la población, y más el doctor que les menciono, Chirino, el que trabaja en Filadelfia, que está viendo las unidades de datos orgánicos, no es de la U, ni la actual, aunque vemos. Entonces, este doctor hizo un estudio financiado, lógicamente, por la Europa, y evaluó en la población escolar entre 5 y 16 años el hallazgo de cardiopatía reumática cardiográfica. En 2023 evaluado, 19.7 es el promedio de la posible, probable y definitiva cardiopatía reumática ecocardiográfica. Hallazgos de deterioro reumático por ecocardiografía. Borderline definitivo 3.1. Si bien está por debajo de la población africana, turca, pero hay que entender que esto es
Arequipa, metropolitana, la ciudad y Arequipa es la segunda ciudad del Perú, no está muy desarrollada, ¿no? O sea, que estamos hablando del área rural. Entonces, ¿qué viene para este año? Ya les mencionaba, el LZ696 va a cambiar las guías. Las guías de falla cardíaca van a cambiar. Por ese impacto del 20% de reducción que no se lograba en mucho tiempo, con el LZ696, cuyo nombre de familia es ARNI, ¿no? Bloqueadores reductores de angiotensina y metillicina, ARNI. Y lo que sucede es que en influencia cardíaca nos hemos basado en paradigmas. Actualmente el paradigma es la biología molecular, nuevas guías, nuevos sistemas, nuevas medicaciones. Paradigma es, no se discute mientras está, ¿no? Mientras esté dando. El paradigma se puede superar en el tiempo, probablemente sí, si no hubiéramos cambiado estos paradigmas previos. Entonces, ejemplo que les he mencionado, construir la base verde para que ustedes saber eso. Para el resto de cosas que están fuera de las pirámides son ya de manejo del cardiólogo y de falla cardíaca. Lógicamente, los niveles de decisión para dispositivos se dan cuando ha habido fracaso de efecto deterioro. La asistencia y el trasplante es solamente para unidades cardíacas. Entonces, el paradigma nuevo es este, pues, el reemplazo de los IECA entre SL60-696. Si no ha superado la etnografía del estudio, pues no habría que utilizarlo. Hay muchas objeciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta población latinoamericana hubo? Se estudió por nosotros peruanos, 7%. ¿Cuánta población negra hubo? 5%. No puedes decir que para todos los elementos útiles, para todos los latinos también. En segundo lugar, tuviste que tolerar la medicación para entrar al ensayo. El mundo real no es ese. En el mundo real la gente no tiene presión. Se plantea que va a haber una ganancia de alrededor de $3.000 millones de blockbuster ahora. Tal es la situación complicada que antes el control de Novartis en Perú lo tenía Perú-Ecuador, el territorio de Perú peruano. Ahora no, ya aparece Colombia, Ecuador, Perú. Y toda la Colombia. Son los clusters. Esto, toda la gente que tenía amigos en Novartis ya no está. Yo que estaba por Novartis invitado para irme a Florencia, al Congreso de Falla Caracas, siempre me quedaba. Ya no puedo seguir mal, ¿no? O sea, si hay cumplimiento de lo que se ha hablado, será, pues, pero yo habitualmente todos los años voy al Congreso de Falla Cardíaca, pero este año ya veo que hay silencio, ya está muy largo el silencio. Y los canadienses, que también son de una realidad médica muy importante, ya no contestan desde el año 2015, siempre funciona. No contestan. O sea, indicación condicional con una alta cualidad de vida. O sea, ese ensayo es muy bien hecho. El resultado es muy contundente. Pero sin embargo también dicen que debe haber más evaluaciones, estudiarse muy bien el potasio, las movilidades, etc. Pero el entresto ya está prácticamente en proceso de generalizarse. Y un tío mío, que es médico de Estados Unidos, se presentaron el 7 de julio, el 8 de julio ya tomaron el test. Y estuvo acá de visita, que se está, claro, Google, y en modo de conclusiones, para mí verdaderamente esto es lo más razonable. Yo creo que la izquierda, la verdad, seamos izquierdistas, seamos los cinco. La poner de izquierda, otra cosa es ser populista. Muchas veces se entiende que Hugo Chávez, Fidel Castro, el Perú Velasco eran de izquierda, ¿no? Eran nacionalistas, el socialismo tiene sus propios conceptos. No necesariamente un populista es nacionalista o es socialista o es de derecha. Igual desde que hay un libro de un innombrable, tal Mariátegui, que habla de los ensayos. Nuestro abuelo fue de los 7 ensayos, de Caradeico, habla, confunde lo que es populismo a la considera que es izquierda, izquierda es otra condición de distribución social, etc. Yo también me parezco izquierdoso, más que lo practico, pero de diario
La idea es más de una atención más social, más... Lo cierto es que este es el lado izquierdo. Y si nosotros impactamos acá, podemos editar todo el resto de lo que tenemos. Es una terapia de trasplante es caro. El LZ696 vale $400 al mes. Para toda la vida que tienes, un dispositivo te vale $20,000, $30,000. Trasplante te vale $200. Tienes que impactar acá, en la izquierda. Acá te dice que no, cuando tú de derecho, de santo, ¿cómo se llama el alcalde de Bogotá? ¿Qué? Ya. Creo que el lituano, pero no, entonces, ¿no? El anterior, el tipo la guía del troll y todo lo demás. Andábamos, independientemente de lo que ustedes sean, acá sea que sea izquierdo. Porque tú tratas esto bien, controlas esto, bajas de peso, haces deporte, un vez hipertenso, lo mejor, no vas a evitar esto, infarto. El infarto es el de cardíaca. Nos olvidaremos de hablar todo lo que sea. La mejor tendencia es astrológica. Yo, como todo el mundo, emocionado, tratar un infarto, colocar un balón de contrapulsación, una coronada, colocar una cama, certificar el corazón para drenar, porque la verdad yo hago cualquier cosa, es lo vamos a pensar. Es fácil, los diabéticos, porque estamos todos que hemos llamado acá. Hacemos lo que queréis. A Sao también lo hemos traído, a Paramo a tener un trío, pero hemos tenido buena gente, ¿sabes qué? Todavía no somos más de la cuenta. Entonces, y si tienen un evento coronario, limitarlo al máximo, ¿no? Se tapó la arteria, ábranlo como sea factible, ¿no? Angioplastia, coloquen un stent. Si el paciente ya quedó con fracción de eyección reducida, influencia cardíaca y medicamentos, optimizar dispositivo, el condensador desfibrilador, bueno, cirugía debe ser indicado y trasplante, ¿no? Y eso es todo. Muchachos, ya no respondí a las preguntas que ustedes crean convenientes. Gracias por su asistencia. Tengo acá un manual de insuficiencia cardíaca que he escrito, ¿ya? Tengo dos. Lo que me responde la pregunta de regalo. Lo que pasa es que esto ya, lo que pasa es que como le digo, el 2010 iba a ver las guías, esto es 2015 va a cambiar, pero es bastante de tiempo. Es un manual de